Muy buenas tardes, señoras y señores de toda la República Dominicana. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión de su programa Juntos. Bueno, ayer hablamos sobre el proyecto, sobre los beneficios que obtienen las administradoras de fondos de pensiones. Y precisamente sale a relucir ahora que hay un proyecto de ley que reposa en el Congreso Nacional para regular el tope de la comisión que deben cobrar las administradoras de fondos de pensiones, pero según ha dicho José María Sosa, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad, Trabajo y Pensiones de la Cámara Alta del Senado de la República, eh, supuestamente por alegadas discrepancias con el Poder Ejecutivo sobre este proyecto, no se ha podido concluir, no se ha rendido el informe correspondiente. Él alega que la comisión se reunió hace algún tiempo con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y que acordaron buscar un consenso con las AFP, pero que luego decidieron esperar que la comisión que creó el gobierno para revisar la ley 8701 sobre seguridad social incluyera ese tema para evitar los remiendos. El caso es que ese es un tema que tiene que ser abordado. Ayer hablábamos que es escandaloso que las administradoras de fondos de pensiones estén obteniendo beneficios de más de un 35% cuando los trabajadores apenas reciben alrededor de un 13%. Yo creo que esto tiene que revisarse porque no es posible manejarnos con ese criterio. Y mire, yo creo mucho en la empresa privada, en la actividad privada, y entiendo que las administradoras de fondos de pensiones pues tienen que obtener beneficios porque realizan un trabajo, una labor de administrar esos recursos, pero yo no creo que la rentabilidad tenga que ser tan alta. No es justo, no es equitativo que las administradoras de fondos de pensiones estén obteniendo beneficios extraordinarios, fuera de lo normal. Deben tener rentabilidad, pero no al extremo de que obtienen más beneficio administrando el dinero ajeno, el dinero de los trabajadores, de los cotizantes, al sistema de seguridad social en lo que concierne a los planes de pensiones, que el dinero que esas instituciones bancarias, propietarias de las AFP, creo que son 5 nada más, obtienen, por ejemplo, cuando le prestan dinero a un cliente. Eso realmente es escandaloso, eso debe buscársele una salida. Si el gobierno, tal como dice José María Sosa, el senador de San Pedro de Macorís, a través del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, habló de buscar un consenso con las AFP. Mire, a veces buscar el consenso con estas instituciones no va a resultar fácil porque ellas se han acostumbrado a ganar mucho dinero y obviamente no le va a resultar nada fácil, vamos a decir, ceder a esos beneficios extraordinarios que están obteniendo por la administración de esos fondos que depositan los trabajadores. Yo creo que esto realmente debe reevaluarse. Debe reevaluarse para evitar que situaciones como esta se estén dando en la República Dominicana. Este es un país con muchos problemas, con demasiados problemas, para que estemos sumando todos los días algo nuevo. Yo digo que, por ejemplo, aquí el precio de los productos de primera necesidad se ha disparado de una manera increíble, ¿verdad? Y las autoridades no hacen absolutamente nada. La gente empezó de relajo vendiendo el plátano
a 17, a 18 pesos la unidad y que porque había escasez en un momento determinado, pero el precio se quedó ahí. Y ha bajado el precio del gasoil, que tiene que ver con la parte concerniente al transporte. Ha bajado, que se supone que deben bajar una serie de productos de primera necesidad, pero no bajan. Alegarán que la prima del dólar aumentó un poquito, que se incrementó. Es cierto. Ahora, aparentemente no es equitativo, no es equilibrado lo que se está haciendo con el asunto de los precios en la República Dominicana. Y el presidente de la República, por ejemplo, que decía en días pasados que realmente los precios no estaban caros, sino que lo que había era escasez de dinero, que la gente ganaba poco. Bueno, presidente, pero si la gente gana poco, vamos a aumentarle el sueldo a la gente para que gane más y vamos a obligar, porque si el gobierno aumenta el salario mínimo o hace un incremento salarial a los empleados de la administración pública, automáticamente eso va a forzar al sector privado a que también tenga que producir un aumento, pero no se hace, ni se controlan los precios. Y miren que yo no estoy abogando porque tengamos un instituto de estabilización de control de precios como existía anteriormente con la llamada Ley 13. No, yo no abogo por eso. Yo creo que ojalá el mercado pudiera sujetarse a lo que establece la ley de oferta y demanda, pero en la República Dominicana eso no funciona. Desgraciadamente no funciona. A menos que un determinado conglomerado comercial decidiera establecer unos precios equitativos, justos, esto quizás obligaría, por ejemplo, a otras cadenas comerciales a tener que reducir los precios, pero aquí no se da eso. Y yo he puesto el ejemplo, por ejemplo, de los combustibles en los Estados Unidos, en España, en Europa, en cualquier parte del mundo. Usted tiene la oportunidad de ir a una estación de combustible y va a ver un precio por litro o por galón de gasolina, por ejemplo, o de gasoil, a un monto determinado. Y va a otra bomba y se encuentra con que tiene un menor precio o que tiene un poquito más de precio. Pero es decir, no hay uniformidad. Porque yo siempre he dicho, ¿por qué tiene el gobierno, tienen las autoridades, por ejemplo, que un proveedor, un vendedor de combustible, un detallista de combustible, decidiera, por ejemplo, vamos a suponer, si se gana 23 pesos, creo que por ahí anda el beneficio para el detallista de cada galón de gasolina? Si usted como detallista, si yo tengo una estación de gasolina y digo, bueno, de esos 23 pesos yo voy a cederle 10 a mis clientes. Entonces la gasolina que vale a 230 yo la voy a vender a 220. Pero eso crea una alarma. Aquí lo hizo una vez un vendedor de combustible en Santiago, creo que apellido Turbí, si ustedes recuerdan. Y aquello fue un escándalo. Amenazaron hasta con meterlo preso. Oh, venga acá. Y si él quiere vender, en vez de ganarse 23 pesos en cada galón, él quiere ganarse apenas, quiere ganarse la mitad, por ejemplo. Esa no es, o no debería ser, función de las autoridades, pero este país, desgraciadamente, aquí esto anda como chivo sin ley. La gente hace aquí lo que le da la gana, la gente fija el precio que le da la gana a los productos. Miren, hay que ver, y este programa que lo ve mucha gente en el interior y aquí en Santo Domingo, pero déjeme decirle, hay que ver lo que está ocurriendo con los colmados. Mire, lo de los colmados, eso no tiene madre. Un litro de leche que le vale 50 pesos a usted en el supermercado, en el colmado le vale 75, le vale 80 pesos. Yo fui en días pasados, recuerdo que una noche se había terminado el café en mi casa y la doña me dijo que le buscara café. Digo, bueno, vamos a comprar un poco de café para la mañana, ¿no? Y fui a un colmado y le pregunté que qué costaba, que me costaba una fundita de eso, creo que de media libra para
algo provisional, ¿no? Hasta que uno fuera al supermercado. En el supermercado, la libra de café, por ejemplo, hay precios, hay discrepan los precios, hay algunos lugares que te la venden en 174, otros lugares te lo venden a 159, en fin, en eso se da un poquito de variación de precios a veces. Y el tipo me pidió 120 pesos por media libra de café. Yo le dije dos cosas, obviamente. Le dije, usted no es más que un delincuente, amigo. Porque ni siquiera usted me lo está llevando a la casa. Yo he venido al colmado a comprárselo. Entonces, ¿por qué usted me quiere vender media libra de café, que en un supermercado vale 160 pesos, en 120 pesos? Una libra vale 160 y entonces él me estaba vendiendo lo que se supone que el precio debían ser 80 pesos, pero no se conforman con el precio porque se supone que ya el supermercado tiene un precio que le gana a a esa libra de café, ¿verdad? Entonces, si lo venden en 160 es porque ya ellos obtienen sus beneficios, obviamente, pero el mercado no, el colmado no, el colmado no se conforma con vendértelo, por ejemplo, un poquito más, que tú lo entiendes. Yo digo, bueno, tú le pagas 10 pesos, 15 pesos, porque va un muchacho en un motor, un motorizado, un delivery, a llevarte el artículo a la casa, y tú lo entiendes eso, y dices, bueno, esto está, por ejemplo, a, a 20 pesos si usted pide una libra de arroz en el supermercado, y este muchacho me la está cobrando en 25. Bueno, está bien, si usted tiene una emergencia y tiene que pedir una funda de arroz para resolverlo el problema de la comida del día en la casa, y llama a un colmado y se la llevan, bueno, pues usted lo paga a 25 la libra. Porque usted entiende, bueno, me lo están llevando a la casa. Son cosas, vamos a decir, razonables, pero no en la forma como están actuando la mayoría de los colmados en la República Dominicana. Realmente es una situación que es prácticamente un atraco. Eso, yo creo que hay muchas cosas que el gobierno debiera realmente intervenir, pero no, estamos realmente maquillando la cosa y mucha propaganda, mucha popularidad del presidente, que bueno, pero yo creo que hay cosas que son como más terrenales que debiera el gobierno estar atendiendo, pero no lo hace, desgraciadamente no lo hace. Miren, la Procuraduría General de la República anunció el inicio del bloqueo de celulares en las cárceles. Este es un tema sumamente importante. Uno no entiende por qué se permite que en las cárceles los presos, sobre todo los presos de categoría, los presos vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, finalmente disponen de comunicación en la cárcel. Y desde la cárcel, eso hemos visto esas experiencias en esas series colombianas y mexicanas vinculadas al narcotráfico, y todo el mundo sabe que esos capos, pues desde la cárcel siguen manejando su negocio. El crimen organizado sigue pagando sicarios para matar gente desde la cárcel, porque tienen la posibilidad de establecer contacto de manera periódica y cuando les da la gana, pero desgraciadamente se le permite. Ahora la Procuraduría dice que comenzó en el 15 de Asua, que es una cárcel que alberga más de 600 reclusos, el bloqueo de los celulares. Ojalá se haga. Yo creo que eso es una inversión, procurador, que es importante hacer, porque sería una forma en cierto modo de reducir o de ayudar a reducir un poco la criminalidad en la República Dominicana. Yo creo que esto es sumamente importante y hay que apoyar este tipo de medidas. Miren, en estos días se ha estado hablando mucho del caso de la sentencia de la Corte Interamericana. Yo voy a hablar de eso dentro de un ratito, pero quiero tocar algo que sugiere el diputado Vinicio Castillo Semán, Vinicito. Él pidió a la Cancillería incluir como un punto prioritario en la reunión de la semana próxima con el gobierno haitiano el tema de las miles
de parturientas haitianas que están inundando las maternidades del país y que tienen el sistema de salud al borde del colapso, tal y como denunció la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino. Dice Vinicito que él entiende que el sistema de salud en la República Dominicana está al borde del colapso, desbordado por parturientas haitianas, en las que se está gastando más de 6.000 millones de pesos al año, lo que representa un problema fundamental para la República Dominicana, que debe ser tratado en ese diálogo. Dice Vinicito que eso hay que detenerlo cuanto antes, lo mismo ha dicho la ministra de Salud Pública, realmente es un verdadero problema. Dicen algunos directores de centros hospitalarios que de cada 10 mujeres que van a parir a los hospitales hay 4 haitianas. Esta es una situación realmente insoportable, ¿eh? Pero tenemos Haití y los defensores de los haitianos, hay gente que defiende más a los haitianos que a la República Dominicana, que viven dándonos funda, llevándonos permanentemente, acusándonos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de ser violadores de unos supuestos derechos que tienen muchos individuos, no todos obviamente, yo hago una distinción y lo he explicado muchas veces, que no todos los haitianos, descendientes de haitianos, personas que hayan nacido en la República Dominicana, yo entiendo que hay que darle un trato especial y debe en cierto modo otorgársele algún tipo de, si es posible hasta la nacionalidad, si se demuestra que nacieron en territorio dominicano y que hablan el español y que nunca han conocido Haití. Pero gente que ha venido recientemente y que ha cruzado de manera ilegal la frontera y que muchas veces ha conseguido documentos de manera ilegítima, ¿usted piensa que se le debe otorgar la nacionalidad? Yo no sé usted, pero yo pienso que no. Vamos a la pausa. Apúrate, Carlitos, nos están esperando. Papi, yo quería un hermanito. Lo sé, pero tienes que verla. Es preciosa. Ella no puede jugar con mis carritos. Escucha, ella es parte de nuestra familia y eso quiere decir que la amamos incondicionalmente. ¿Mm? Vamos, apuren. No se les olvide que ella es su hermanita menor. Deben de protegerla y cuidarla. Carlos, en las paredes no. Me encanta esa carcacha. Yo traté de enseñarle a nuestros hijos acerca del amor y la familia. Pero ese día, mis hijos me enseñaron más de lo que yo les pudiera haber enseñado acerca del amor. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos está siendo seriamente cuestionada. Expertos y catedráticos universitarios afirman que enfrenta uno de los peores momentos de su existencia. Y tiene que ser así. Aquí hay gente que ha defendido la decisión de la Corte Interamericana. Ocurre que ya cada vez que esas organizaciones pro-haitianas someten a la República Dominicana ante la Corte Interamericana le falla en contra a la República Dominicana.
y han llegado a la desfachatez increíble de querer obligar a la República Dominicana que modifique su constitución y sus leyes para adecuarlas a la necesidad o a las pretensiones de los vecinos del oeste, de los vecinos haitianos. Esto realmente es inaceptable. Pero ocurre que ahora esta Corte Interamericana, que está conformada por 7 jueces y tiene jurisdicción sobre 20 de los 35 países que integran la Organización de Estados Americanos, ha sido el ente objeto de más actos de rebeldía por sus fallos. Dice que el sistema de vigilancia de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos enfrenta uno de sus peores momentos, sometido a cuestionamiento de varios países por su presunta parcialidad y traspaso de atribuciones. Es un momento muy precario para la protección de los derechos humanos en el hemisferio occidental, dice la agencia francesa de prensa, o dijo a la agencia francesa de prensa Douglas Cassel, profesor de Derecho de la Universidad de Notre Dame. Las críticas han llovido sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la OEA con sede en Washington, encargado de procesar denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos contra los estados. Pero más recientemente, la que ha sido objeto de actos de rebeldía ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción sobre 20 de los 35 países que integran la OEA. República Dominicana, dice el cable, desconoció a inicios de este mes la competencia de ese tribunal con sede en San José, que la había condenado en octubre por las expulsiones sumarias o por las supuestas expulsiones sumarias de inmigrantes haitianos. Guatemala también cuestionó la competencia de la Corte en varios casos en su contra durante las audiencias de la Corte Interamericana en octubre, una semana de sesiones a las que concurrieron estados y organizaciones de la sociedad civil. Ecuador no asistió por tercera vez consecutiva en rechazo a las atribuciones de la comisión. Fíjense ustedes cómo esta situación ya empieza a crear problemas. Hay expertos internacionales que dicen que cuando se cambie el secretario general de la OEA, tendrá que someterse, hay que someter a este organismo, esta Corte Interamericana, a una reevaluación profunda sobre lo que ha estado ocurriendo. Porque no puede ser que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, cuando una ONG o varias ONG trajearon al haitiano que se hace llamar apellido Medina, creo que es William Medina me parece, pero que es haitiano, que no habla prácticamente el español, pero cuando lo llevaron a una sesión de trabajo de la Corte Interamericana en México, y se pudo demostrar que este individuo no tiene ninguna vinculación con la República Dominicana, que no es dominicano, que su documentación es una documentación falsa, ilegal, y que por ende fue eliminada por la Junta Central Electoral y deportado este señor a Haití, a su país. Pero a pesar de eso todavía ellos insisten en esta sentencia. Ellos hablan de ese caso como uno de los ejemplos de que la República Dominicana está repatriando de manera masiva a ciudadanos dominicanos, oigan esto, a ciudadanos dominicanos, dice la sentencia, de origen haitiana, de ascendencia haitiana. Oiga, esto es una barbaridad. Ahí se demostró cuando a este señor le preguntaron cómo se llaman sus hermanos, se quedó gagueando y dijo, uno se llama Cacao, porque no sabe, no es hijo de ese señor. Ese señor declaró 10 hijos y firmó correctamente al declarar a sus hijos. Y en el libro de registro donde aparecía este individuo, cuando debía estar estampada la firma del supuesto padre, decía no sabe firmar. Lo que evidencia obviamente que fue todo un montaje, agarraron a esta persona y declararon a este muchacho como supuesto hijo de este señor. Pero esto realmente es una situación que no se quiere entender. Yo creo que la posición de la República Dominicana va a generar, necesariamente va a generar
una reevaluación de esa Corte, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Fíjense ustedes que ya muchos países de América Latina no aceptan la competencia de la Corte, incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos no acepta la competencia de esa Corte. No lo acepta Venezuela, no lo acepta Ecuador. Bueno, Ecuador creo que sí, pero cuestiona mucho. Guatemala está cuestionando muy seriamente. La República Dominicana está cuestionando. Nicaragua no la acepta. Bolivia no la acepta. Y así hay un grupo de países que no están de acuerdo. Apenas 20 de 35 países. Es decir, de los 35 países de América Latina, hay 15 que no aceptan la competencia de la Corte Interamericana. Y el último país en rebelarse fue la República Dominicana a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que realmente las decisiones de la Corte, que nadie respeta, ellos reconocen que de cada 4 o 5 decisiones apenas una le obedecen, nadie le obedece, nadie le hace caso, como yo creo que no se le debe hacer caso. O por ¿cómo es posible que a una Corte que usted sabe que le va a fallar en contra porque los jueces están predispuestos? Ahí hay un chileno famoso, que no desperdicia oportunidad, uno de los integrantes de la Corte, para darle fondo. Mírenla ahí, William Medina Ferreras, ese haitiano, ponlo un poquito, el que está hablando, ponlo un poquito por favor el sonido, sí, a ver si se puede oír. Ellos son dominicanos y dominicanas, por ejemplo, yo viene siendo dominicano también. Los haitianos, exclusivamente que los haitianos de que se presentarán, usted ve que hay haitianos, porque ellos son hasta, ¿cómo les digo? Medio mocoso, por lo bonito, un poco raro. Bueno, para mí lo que yo he visto, de los haitianos que yo he visto, yo no he visto un haitiano perfilado. William Medina Ferreras, ¿usted cree que ese tipo es dominicano? De ninguna manera. La Junta Central Electoral tuvo que cancelar el registro de este señor porque se comprobó, por las razones que yo explicaba hace un momentito, que era un registro fraudulento, que fue hecho de manera irregular, por las razones que yo les explicaba. Oye, todavía la Corte en este fallo trae a colación el caso de ese señor, presentándolo como uno de los ejemplos en los cuales la República Dominicana está deportando a ciudadanos dominicanos, oiga, ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana. Entonces eso es inaceptable. Pero obviamente donde ha llegado al extremo, como dice el cable de la agencia francesa de prensa, que dice que el sistema de vigilancia de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos enfrenta uno de sus peores momentos, sometido a cuestionamiento de varios países por su presunta parcialidad y traspaso de atribuciones. Pero lógicamente que sí. Pero ellos quieren excederse en sus atribuciones, a que nosotros modifiquemos nuestra Constitución y nuestra ley en lo concerniente a la nacionalidad, a la migración. Algo que está establecido claramente en la Convención de Viena, de que cada país es soberano de establecer todo lo que tiene que ver con el sistema de soberanía, con el sistema de nacionalidad y de migración. Señores, el tiempo ha concluido. La invitación para que nos acompañen mañana nueva vez, cuando estaremos de nuevo con ustedes en otra emisión de su programa Juntos. Buenas tardes y hasta mañana.